Ok, buenas tardes de nuevo y agradecerles entonces la asistencia a la clase. Vamos a hacer una clase sincrónica, ¿verdad? Pero que luego la vamos a poder colgar en mediación virtual para quien no haya podido tener acceso a la clase de manera en el mismo momento. Pues la idea de tener también una clase sincrónica es que podamos interactuar, ¿verdad? Evidentemente hay una serie de, digamos, de reglas no escritas respecto a cómo interactuar en un foro virtual como este, ¿verdad? Como ustedes saben, aquí está la opción de levantar la mano, entonces, por favor, para quienes tengan consultas, la idea es que puedan hacer uso y podamos ir dando la palabra y ir despejando pues las dudas que vayan saliendo, ¿verdad? La idea es que aprovechemos, digamos, de tener una clase extra, ¿verdad? Del tema del lugar geométrico de las raíces. En los bastantes semestres y bastantes, digamos, años que he dado el curso de sistemas de control, siempre, digamos, el tema lugar geométrico de las raíces, pues algunos conceptos a veces cuesta comprenderlos. Entonces, vamos a, digamos, a tener tres partes. La primera es un brevísimo repaso de qué es o qué significa el lugar geométrico de las raíces en los sistemas de control. Y posteriormente, en la segunda la idea es más bien, hay un ejercicio bastante curioso que siempre aplicaba en clase y pues utilizando un poco la tablet, la idea es poderlo replicar aquí de esta manera, ¿verdad? Eh, y finalmente hacer un ejemplo. Esperemos que todo nos dé tiempo en más o menos los 50 minutos, hasta digamos hasta las 3 de la tarde que podamos tener. Ok, entonces, en la primera parte, vamos a ver aquí, voy a poner una pizarra, ¿verdad? Y voy a dejar de compartir aquí el video. ¿Qué es el lugar geométrico de las raíces, verdad? Acordémonos que en un sistema de control, normalmente cuando tenemos controlador y planta, pues vamos a tener, permítame un segundo para no escribir en rojo, que queda mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que, si esta es la función de transferencia, por ejemplo, del servocontrol, acordémonos que el lugar geométrico de las raíces se utiliza para analizar únicamente servocontroles, ¿verdad? No para analizar controles regulatorios. Sin embargo, al ser el polinomio característico, este polinomio característico, que sí es el mismo, independientemente de si el sistema de control opera como servo o como regulador, permite analizar la estabilidad del sistema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de el lugar geométrico de las raíces, es porque, digamos, de cada uno de estos términos, como ustedes lo vieron en la clase de repaso, pues se va a obtener una ganancia, ¿verdad? Se le va a sacar la ganancia a cada una de las partes y de alguna manera lo que vamos a tener es esto, ¿verdad? Las plantas o las funciones de transferencia del controlador y de la planta, pero como expresiones que sean de polos y ceros, ¿verdad? Y vamos a tener una ganancia que va a venir de la ganancia del controlador y de la ganancia de la planta. Entonces, lo que vamos a querer ilustrar en el lugar geométrico de las raíces es una representación gráfica del movimiento de los polos del sistema de lazo cerrado, ¿verdad? Que acordémonos que los polos del sistema de lazo cerrado justamente van a responder al conjunto de todo esto, ¿verdad? O sea, las raíces de esto es la que nos van a dar, la que nos va a dar los polos del sistema de lazo cerrado. Entonces, si nosotros variamos esta ganancia desde K
mayor que 0 hasta acá, que tiende a infinito, es donde vamos a poder analizar las diferentes raíces del sistema de control de lazo cerrado y poder determinar la estabilidad del sistema. Eso es lo que queremos ilustrar, ¿verdad? Los puntos de partida, evidentemente, como ya ustedes saben, van desde las singularidades que tenga el sistema de la función de transferencia de lazo abierto. Ok. Vamos a ver aquí. Ok. Entonces, la técnica del lugar geométrico de las raíces, a pesar de que tiene las 12 reglas que ustedes ya han visto en las otras clases, ¿verdad? Ni mucho menos el enfoque actual es que ustedes realicen digamos, una representación gráfica del lugar geométrico de las raíces de manera milimétrica, ¿verdad? Anteriormente, cuando no se contaba con herramientas computacionales como las que contamos hoy en día, pues sí era necesario hacer una representación gráfica del lugar geométrico de las raíces que fuera detallada, ¿verdad? A escala y demás, ¿verdad? Pero hoy en día, pues, hay diferentes herramientas computacionales que nos permiten poder obtener el lugar geométrico de las raíces, y entonces el enfoque desde el punto de vista didáctico cambia porque con MATLAB se puede hacer digamos, esa representación gráfica de manera precisa y exacta, ¿verdad? Y entonces el enfoque cambia a que ustedes sepan cómo es que lo procesa MATLAB, digamos, ¿verdad? De dónde sale el lugar geométrico de las raíces, y sobre todo que tengan la capacidad de hacer un bosquejo, ¿verdad? Un bosquejo de qué es o cómo se puede hacer un lugar geométrico de las raíces. Entonces, cosas que no se pueden hacer, pues, y aquí entonces es donde yo quiero y les pediría que podamos interactuar. Si yo tengo, qué sé yo, dos raíces de esta manera, digamos que así y así. ¿Por qué eso no puede ser un lugar geométrico de las raíces? Y aquí les pediría entonces participación. Porque no es simétrico con el eje real. Porque no es simétrico con el eje real, correcto, ¿verdad? Vean que aquí, aunque las raíces están alineadas, digámoslo así, cada uno de estos puntos, vamos a cambiar aquí el color, digamos, este punto de aquí, que estoy marcando en azul, tendría una componente equivalente, digamos, a ese otro punto azul en la parte inferior, y entonces diríamos que para una determinada ganancia del controlador, las raíces estarían ubicadas de esa manera, ¿verdad? Lo cual daría de un par de raíces que no son complejas conjugadas, ¿verdad? Y sabemos que matemáticamente eso no se puede representar. Por eso es que tiene que mantenerse la simetría, ¿verdad? Esa es una de las razones principales que hay, ¿verdad? Vean que si llegáramos para una ganancia determinada, tener las raíces aquí, estas dos raíces no serían complejas conjugadas, ¿verdad? Ok, entonces, como les decía yo, a lo largo de los años, en la parte la clase del lugar geométrico de las raíces, un ejercicio que era bastante interesante, entonces yo les decía, bueno, supongamos que tenemos n cantidad de polos y n cantidad de ceros, ¿verdad? Entonces siempre me decían, bueno, ¿cómo sería el lugar geométrico como un bosquejo, ¿verdad? Un bosquejo significa así, nada más una representación así de cómo se moverían los polos. Eh, entonces era cuando me decían, bueno, ¿y qué pasa si tenemos tres polos y dos son complejos y uno está en un lado y en otro en el otro? Entonces, aquí la idea sería que me fueran diciendo, por ejemplo, denme que me fueran diciendo, por favor, si, digamos, bueno, ponga un polo en tal lugar, ponga un polo en tal otro, ¿verdad? Y vamos viendo cómo se comportaría el lugar geométrico de las raíces. Entonces, más bien, dígame,
¿Dónde quieren los polos? Como les decía yo. Denme un segundo, por favor, que me dice eh, Mercedes que hay gente por aceptar, pero yo creo que no. No, ok, estamos todos completos. Entonces, por ejemplo, y qué sé yo, evidentemente, el caso típico, si yo tengo dos polos de esta manera, pues entonces el lugar geométrico de las raíces va a ser así, que es un sistema de segundo orden sin ceros, ¿verdad? Vean que conforme aquí la ganancia se va moviendo, partimos de un sistema que es sobreamortiguado con los dos polos de punto de partida. Conforme la ganancia va aumentando, se acerca a este punto, digamos que es el punto de despegue, ¿verdad? Este de aquí, que es cuando tendríamos un sistema críticamente amortiguado, y para ganancias mayores a esta, pues tendríamos todos estos puntos de aquí, que serían las raíces del sistema de segundo orden, que me darían sistemas que son subamortiguados. Si yo les preguntara, no sé si esto ya se lo dieron en clase, pero ¿cuál es la ganancia mayor del sistema que no provoca una respuesta con oscilaciones? ¿Cuál sería? Jóvenes, la idea es que, como les digo yo, que tengamos una clase donde participen, simular lo más que podamos una clase eh, presencial. Me parece que la ganancia no importaría porque no cruzaría el eje vertical. Claro, pero esa sería la ganancia para analizar estabilidad. Pero vean que aquí, este sistema de aquí, si yo dibujara, digamos, potenciales respuestas, qué sé yo, esto va a ser una respuesta de un sistema de segundo orden, ¿verdad? Que conforme pase, vaya variando la ganancia. Se va a ir haciendo más rápido hasta que lleguemos a algo así. O sea, aquí la ganancia iría aumentando de esta manera, ¿verdad? La ganancia aumenta. Conforme la ganancia aumenta, yo voy teniendo esto. Que vean que es consistente con esto. Digamos que esta que voy a poner en verde son estos puntos de partida aquí, ¿verdad? Que sería esta, que sería la más lenta, digamos que sería la partida. Conforme la ganancia va aumentando, las raíces del lazo cerrado se van moviendo por las ramas hasta llegar a este punto, ¿verdad? A este de aquí. Ese sería el punto para el cual la ganancia es máxima sin que la respuesta tenga oscilaciones, que sería el equivalente a un sistema críticamente amortiguado. A partir de la ganancia superior a ese valor, es cuando el sistema, los polos de lazo cerrado se empezarían a mover por las ramas, digamos que empiezan a tener componente imaginaria, y acordémonos que la componente imaginaria pues introduce las oscilaciones en la respuesta y tendríamos, digamos, esta y esta otra respuesta, ¿verdad? Entonces vean que si, por ejemplo, una pregunta fuera determine cuál es la ganancia más alta para que el sistema, la respuesta del sistema de control sea lo más rápida posible sin oscilaciones. Eso como pregunta completa, vean que indirectamente estaríamos hablando de este punto de aquí, ¿verdad? La respuesta más rápida sin oscilaciones es la del sistema críticamente amortiguado. Entonces, perfectamente podríamos obtener este punto de despegue con la regla número 9, ¿verdad? Que son los puntos de entrada y salida del eje real, y luego con la regla número 12 determinar la ganancia del controlador, ¿verdad? Ok, de esto
¿Alguna pregunta? Algo que, como les digo yo, si alguien no tiene algo claro, levanta la manita ahí en el Zoom, ¿verdad? Y entonces me hacen la pregunta que sea, ¿verdad? Ok. Ok, vean que la respuesta del sistema aquí, perdón, el lugar geométrico de las raíces cambiaría completamente si yo tuviera algo así, las mismas dos raíces que yo tenía antes, ¿verdad? Eh, pero ahora le voy a poner un 0 aquí, ¿verdad? Vean que entonces la regla que habla de los segmentos del lugar geométrico de las raíces en el eje real habla de una cantidad de singularidades impares, ¿verdad? Si yo lo veo, me coloco en un punto del eje real y miro hacia la derecha. Entonces, aquí tenemos 4 segmentos del eje real. Digamos, voy a ponerlo así. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Esos son los 4 segmentos del eje real que están divididos por las singularidades. Si yo me coloco en el 1 y miro hacia la derecha, tengo una cantidad de singularidades 0, ¿verdad? Que es par, entonces ese segmento no forma parte, mientras que en 2, el número de singularidades sería 1, esto sería parte del lugar geométrico de las raíces. En el segmento 3 tendría 2 singularidades, que es par, y por lo tanto no, ¿verdad? Y entonces, pues, este otro segmento sí, ¿verdad? Entonces, aquí evidentemente el lugar geométrico de las raíces sería algo así, ¿verdad? Estas raíces se van a mover de esta manera hasta que aumentando la ganancia. Se encontrarían en este punto de aquí. Para ganancias mayores van a despegar del eje real, se van a mover por las ramas hasta que vuelvan a encontrarse en este otro punto. Una se va a ir para el 0 y la otra se va a ir por la asíntota que tienda al infinito, ¿verdad? Vean que, vamos a ver si lo puedo hacer, deshacer todo esto. Ok, llegamos ahí. Vean que esto cambia si yo llego y pongo de otro 0 aquí, ¿verdad? Porque entonces ahora los segmentos del lugar geométrico de las raíces serían este y este, ¿verdad? Esto haría algo similar, pero con la diferencia, con la diferencia que una raíz se iría para un 0 y la otra para el otro, ¿verdad? Ese sería otro lugar geométrico de las raíces. Ok, ¿cómo haríamos para este caso? Vamos a ver, permítame. Ok, Marcelo, adelante, ya le activé el micrófono. Sí, profe, en este caso que hay dos puntos de intersección con el eje real, ¿cómo determina? Bueno, creo que con las reglas uno lo puede determinar, pero con el gráfico uno puede saber cuál es la ganancia acá que permite la estabilidad del sistema. Si hay dos intersecciones con el eje real, una entre las X y otra entre los ceros. Digamos, en este caso, vamos a ver si volvemos un momento a este caso. O sea, usted dice, aquí yo voy a tener este punto de aquí y este punto de aquí, ¿verdad? Ahora bien, hay que acordar que cuando hablamos de estabilidad del sistema, la estabilidad en este caso, para este lugar geométrico de las raíces, por ejemplo, podríamos decir que el sistema es estable para cualquier valor de K, ¿verdad? Porque vean que independientemente, aquí yo estoy haciendo una representación gráfica para K mayor que 0 y digamos, voy a ponerlo así, un matemático me va a linchar, pero digámoslo así, y menor que infinito, ¿verdad? Entonces, vean que para el movimiento entre todos los valores posibles de K, el sistema siempre es estable, nunca cruza el eje imaginario, ¿verdad? Ahora, los puntos concretos de entrada y salida del eje sí los determinamos con la regla número 9,
¿verdad? Con la regla número 9, las soluciones de aplicar la regla número 9 nos van a dar una serie de raíces que evidentemente tenemos que descartar. Ahora en el ejemplo que vamos a ver, tenemos algunos, o sea, ahí se puede ver un poco mejor. Entendido, gracias. Ok, perfecto. Ok, este caso, ¿cómo lo solucionaríamos? Ricardo, adelante. Sí, se podría hacer similar al anterior, nada más que cuando las ramas vuelvan a llegar al eje real, una toma para cada cero. Pero le sobra un cero, porque tenemos 2 polos y 3 ceros. Ah, bueno, ese cero no lo había contemplado, ¿cierto? ¿Verdad? Vean que esto justamente, la idea es de poder mostrar, y por eso es como les digo yo, desde las veces que daba control, siempre me decían, bueno, ponga tantos ceros, póngalos en complejos, póngalos en el semiplano derecho, ¿verdad? Y por eso es que yo insistía tanto en que me digan, como decir, dónde quieren los ceros y dónde quieren los polos, ¿verdad? Para ir, ustedes son más bien los que dirigen la clase. Este caso no se puede dar porque vean que implicaría que yo tengo una función de transferencia donde el orden del numerador es 3 y el orden del denominador es 2, lo cual tendría un sistema que es anticipativo, ¿verdad? Y por lo tanto es no realizable. Entonces, de este caso no se puede dar, ¿verdad? Recuerden que lo que se mueven son los polos y los polos se mueven hacia los ceros y cuando no haya un cero para cada polo, de los polos restantes se moverán por asíntotas que tienden al infinito, donde, bueno, si tenemos solo una asíntota, va a ser menos 180, si tenemos dos van a estar en 90 y menos 90, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, este justamente es uno de los casos que no se puede dar, ¿verdad? Porque tendría este tipo de sistema. Vean que cuando yo solamente tengo un polo, de ese polo es el que queda como quien dicen suelto, ¿verdad? Y por lo tanto se va a ir por la asíntota de menos 180, que sería esta, ¿verdad? Si yo tenía el caso antes de los dos, ¿verdad? De las asíntotas van a ser en 90 y menos 90, ¿verdad? En el caso de que tenía el 0 aquí, de ahí entonces solamente tengo una asíntota nuevamente, ¿verdad? Y esa asíntota va a ser en menos 180, ¿verdad? Porque entonces los polos se van a venir de esta manera, perdón, aquí este punto tiene que coincidir. Esto se va para un 0 y el otro se va para la asíntota de menos 180, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok. Parto de nuevo. Alguien levantó la mano, pero no me dio tiempo de ver quién era. Si tiene pregunta, pues podemos aprovechar. Entonces, ¿de dónde quieren los polos? ¿Dónde quieren los ceros? Daniel. Perdón. Daniel, ya le voy. Ya. Uy, perdón que nos estamos... Mejor active usted el micrófono. Ya, yo ahora sí. Hola, profe, perdón. Sí, es que tengo tenía una proposición más que todo para la ubicación de los polos que me surgió la duda. Si un polo estuviera, digamos, por decirlo así, en cada cuadrante, ¿verdad? En cada cuadrante significa como decir, vea, los voy a poner así. Ajá, exacto. Sí, 2 en el semiplano derecho y 2 en el izquierdo. 2 en el semiplano izquierdo, en el derecho y 2 en el izquierdo. Ok, así. Ajá, correcto. Y un 0 estuviera ubicado en el origen y otro, pues en el semiplano izquierdo, un poco más allá de los polos, ¿verdad? O sea, un así. poco... Ajá, correcto. ¿Cómo se vería el LGR en ese caso? Gracias. Ok. Primero, digamos, veamos que la cantidad de, ¿cómo se llama esto? De asíntotas que van a haber es 2, ¿verdad? Porque tengo en total 4 polos y 2 ceros. Vean que solamente este segmento va a ser parte del lugar geométrico de las raíces. O sea, tenemos que de estos 4 polos, 2 se van a ir para cada uno de estos ceros
y los otros dos se van a ir por asíntotas que tiendan al infinito. Ya el sistema Bianchi de partida es un sistema que es inestable, ¿verdad? Hay una regla no escrita que no es regla tampoco, ¿verdad? Es como un tip que les voy a compartir. Cuando hay unos polos que se mueven a la derecha, normalmente hay algo que compensa y se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es, como les digo yo, no es una regla así en toda, dicho en toda regla, valga la redundancia, ¿verdad? Pero que sí aplica. Vean que en estos dos casos habría que ver la matemática, ¿verdad? Más en detalle, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es muy probable, habría que ver nuevamente la ubicación de los polos ya con números exactos, ¿verdad? Pero una opción podría ser que estos dos polos se vengan de esta manera para ¿cómo se llama esto? Para los ceros, ¿verdad? Y que estos otros dos polos se vayan por asíntotas que tienden al infinito, a 90 y menos 90, porque solamente hay dos, ¿verdad? Nuevamente, esto es un bosquejo porque vean que perfectamente esto podría ser algo levemente diferente, pero con un resultado similar, qué sé yo, que esto haga algo así. Y que entonces, como esto se esté moviendo a la derecha, esto se va a hacer así, ¿verdad? Es otra posibilidad, pero vean que mantenemos el hecho de que dos polos se van hacia los ceros y hay dos polos más que tienen asíntotas que están en 90 y en menos 90 grados, ¿verdad? Nuevamente, faltaría ver exactamente la ubicación de los polos y de los ceros, ¿verdad? Ya con números, pero ese podría ser un bosquejo de una solución. Ahí podríamos darle vueltas a qué más opciones o qué más movimientos podrían tener los polos. Vean que algo importante es que si ustedes aplicaran la regla número 9, ¿verdad? Les debería salir para un caso como este un único punto ¿cómo se llama esto? De entrada al eje real, ¿verdad? Una única solución para la aplicación de la regla número 9. Pero igual esto puede cambiar, vean cómo cambia esto con los números. Vean que ahí teníamos, voy a ahorrar todo mejor. Vean cómo puede cambiar esto si yo nuevamente vuelvo al plano, ¿verdad? Pero ahora voy a agarrar exactamente los mismos, nada más que voy a poner dos polos aquí, voy a poner algo así. Tengo los mismos 4 polos cumpliendo las condiciones que me indicó Daniel, ¿verdad? Que 2 tenían que estar en el semiplano derecho, 2 en el semiplano izquierdo, un 0 en el origen y otro 0 a la izquierda de la parte, digamos, real de los dos polos que están en el semiplano izquierdo, ¿verdad? Y aquí es muy probable que el lugar geométrico de las raíces cambie completamente, porque por la ubicación concreta de los polos, es más factible que esto haga así y que estos sean los que se vayan, bueno, incluso como esto se está moviendo hacia la izquierda, que esto se mueva hacia la derecha. O incluso pueden hacer algo así. Pero vean que igual se va a dar el caso de la asíntota de 90 y menos 90, se va a dar una solución aquí. ¿Y qué es lo que va a indicar entonces que este va a ser el comportamiento? Los ángulos de partida de los polos complejos conjugados, ¿verdad? Entonces vean que la información hay que leerla, pero son diferentes bosquejos que podemos ir realizando dependiendo de la ubicación de los polos y los ceros. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra propuesta de esas interesantes de dónde quiere los polos y los ceros. Daniel, otra vez, adelante. Perdón, profe, que sea yo de nuevo, pero es que me surgió la duda ahora que se realizó este dibujo de qué pasa si uno de los polos, bueno, más bien con respecto a la regla 1, para que se mantenga la simetría, uno de los polos
bueno, puede ser del semiplano izquierdo o del semiplano derecho. Si no están, entonces, ¿cómo haría para mantener pues la regla 1? En este caso, digamos, con una topología similar. Vamos a ver, una tipología similar, otra vez, voy a poner otra vez, vaya diciéndome, los dos polos que están así, ¿verdad? Correcto, sí. Y los dos ceros. Ajá, pero digamos, en vez de haber dos polos en el semiplano izquierdo, solo uno. O sea, solo así. Correcto, sí. Eso no se puede dar matemáticamente, porque los Correcto. polos siempre son complejos conjugados. Entonces, si los polos estuvieran en el origen, ¿sí podría existir algo así, más o menos, o no? Si los polos estuvieran en el origen, o sea, vamos a ver, aquí dice usted, Pues sí, o a lo largo del eje real. a lo largo del eje real sí, porque entonces los polos estamos hablando, digamos, pongámoslo así, si usted habla de tener esto, aquí sí, ¿verdad? Pero un solo polo de esta manera no lo puedo tener. Siempre que yo tenga esto, tengo que tener otro polo complejo conjugado. Eso es teoría, digamos, de números complejos, que digamos, los números complejos siempre son complejos conjugados. O los polos, en realidad, siempre aplicando la teoría de los números complejos, siempre son complejos conjugados. Pueden ser con parte real positiva o con parte real negativa, ¿verdad? Ah, ok, profe. Entonces, ahora aprovechando esa explicación, si hubieran tres polos ubicados a lo largo del eje real, digamos que encerrados, ¿verdad? Por decirlo así, tal vez, entre dos ceros que también están a lo largo del eje real. Ok, Entonces, vamos a ver. Nada más voy a aprovechar un segundo para este dibujo. Vean que simple y sencillamente sería algo muy similar a lo de antes, ¿verdad? Estos dos polos se vienen para acá y aquí yo solo tengo un polo, digamos, escucha, todos los semestres que doy la clase digo que no debería decir esto, pero lo que yo llamo los polos huérfanos, nunca lo pongan en un examen, por favor. Este polo está huérfano, ¿verdad? Y entonces es el que se va por la asíntota de menos 180 grados, ¿verdad? Ok, vamos a ver, de nuevo. Tengo el eje, ¿verdad? Ahora sí, Daniel, dígame, ¿dónde quiero los polos? Sí, digamos, tres polos ubicados puede ser en el semiplano izquierdo, la parte real, o sea, únicamente en el eje real. Ok, digamos 1, 2, 3. Y ceros, digamos, a la izquierda y a la derecha también en el eje real. En el eje Como real, o sea, digamos 2 o 3. Dos, digamos, para que se 2. mantenga, pues, ajá. Digamos aquí y aquí. Bueno, yo me los imaginaba como afuera como a la izquierda y a la derecha de los tres, por decirlo así, como A encerrándolos. la izquierda, o sea, aquí y aquí. Correcto. Ok. Este es un caso, digamos, vean que bastante sencillo de resolver porque entonces tengo nuevamente en el eje real, vamos a ponerlo así, voy a ponerlo en otro color. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segmentos en el eje real divididos, digamos, de donde están las singularidades, ¿verdad? O sea, cuando yo hablo segmentos me refiero a lo que está entre las singularidades. Entonces, en este caso, digamos, en el segmento 1 yo tengo las ceros, o sea, cero cantidad de singularidades al lado derecho, por lo tanto es un número par y no tengo que ser parte del segmento del eje real. En este caso tengo 1, ¿verdad? Y entonces esto es parte del eje del lugar geométrico de las raíces. En el caso del segmento 3 tengo dos singularidades, que serían este polo. Vamos a poner, yo digo sería este polo y este 0 serían 12, y por lo tanto entonces este segmento, digamos, no sería parte del lugar geométrico de las raíces. En este caso tendría 3 y en este caso tendría 5, ¿verdad? Entonces vean que este polo se va a ir hacia este 0, ¿verdad? Y luego estos dos polos van a despegar. Se va a encontrar aquí, uno se va a ir para este 0 y el otro se va a ir por la asíntota de menos 180 grados, ¿verdad? Aquí lo importante es saber identificar que este sistema, para una ganancia de 0, digámoslo así, el sistema sería estable. Para ganancias pequeñas, el sistema va a ser
estable, pero va a llegar un punto, ¿verdad? Que va a estar dado por el límite o el eje imaginario, y para la ganancia que coloque la raíz en este punto va a estar el límite de la estabilidad. ¿Alguna pregunta, duda con este caso? Daniel, dígame usted si está bien así como lo quería. Sí, no, más bien muchas gracias, profe. Ok, no, con todo gusto. Pregunten lo que quieran, esa es la idea, que aprovechemos los dibujos para atender. Esto es como petición al restaurante. Dígame dónde quieren los polos y los ceros, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra, algún otro deseo de polos y ceros. Ricardo, adelante. Profe, yo tengo una pregunta corta. En el límite de la estabilidad, que sería cuando en el LGR se va moviendo hacia el eje imaginario, ese sería el punto donde el sistema es estable y oscila y tiene la oscilación máxima. Ya ahí el sistema no sería estable, ¿verdad? Ya ahí el sistema no sería estable, porque cuando ya las raíces están en el límite de la estabilidad, del sistema ya deja de ser estable. Es ese único punto en donde el sistema no se puede categorizar ni como estable ni como inestable, ¿verdad? Que sería justamente ese que mencionábamos. Pero vea, por ejemplo, si yo llego, porque antes pusimos un 0 en el semiplano derecho, que eso sería un 0 de fase no mínima, ¿verdad? O sea, sabemos con solo que tengamos un 0 en el semiplano derecho, que el sistema va a tener un límite, una ganancia límite, ¿verdad? Que no va a ser estable para todo valor de K por el hecho de que todos los polos buscan un 0 o se van a mover hacia algún 0 cuando lo haya, ¿verdad? Ojo, diferente es el caso que había puesto antes, ¿verdad? Este caso de aquí. Este es un caso en donde el sistema es estable para todo valor de K, ¿verdad? Sin embargo, tenemos este punto de aquí, que estoy marcando en azul, ¿verdad? Que este punto sería la ganancia máxima, ¿verdad? Para que el sistema no tenga una respuesta con oscilaciones. O sea, esa ganancia máxima lo que va a provocar es una respuesta, digamos, que sea algo así, de un sistema sobreamortiguado. Bueno, aquí se me fue un poquito. Algo así. Esperen por qué. Ok. Tendría, nuevamente, que hay muchas respuestas, ¿verdad? Pero esa respuesta sería la respuesta. De nuevo se me fue. No solo sería la ganancia máxima, sino sería la respuesta más rápida del sistema sin oscilaciones, ¿verdad? Para una ganancia menor que esa ganancia, la respuesta del sistema va a ser sin oscilaciones, pero va a ser más lenta. Y para una ganancia más alta que este valor, esta digamos sería esta. Para una ganancia mayor, tendríamos una respuesta que ya va a presentar algún tipo de oscilaciones. Va a ser más rápida. Vamos a ver cómo la marco. Esta es amarilla y digamos que esta es verde. La respuesta verde es una ganancia menor que esta ganancia máxima que determiné, ¿verdad? Para el sistema sin oscilaciones. Digamos, quitémosle la palabra máxima, ¿verdad? Esta K prima, digamos, va a ser menor que la K de azul, ¿verdad? Y si yo llegara y preguntara, esta K2' va a ser mayor que la K que determiné antes, ¿verdad?
Eso para la respuesta. Ahora bien, si estamos hablando de un sistema que, por ejemplo, tuviera 3 raíces, vean que solo el hecho de tener 3 polos, ya yo sé que lo que voy a tener, y no tener ceros, voy a tener 3 asíntotas, ¿verdad? 3 asíntotas que van a estar en 60, menos 60 y menos 180. O sea, yo sé que esta va a ser una de las asíntotas, que va a ser este polo, que este segmento va a ser parte del eje real y que probablemente estos polos se vayan así, ¿verdad? Estos puntos de aquí son los que va a estar la ganancia límite, ¿verdad? La ganancia límite para el sistema de estabilidad, para la estabilidad del sistema de control. ¿Cuál es una forma en la que se puede obtener esa ganancia límite? Por ejemplo, con Routh-Hurwitz, ¿verdad? Es una opción. Con la regla número 11 también se puede obtener, pero concretamente con Routh-Hurwitz, que no tiene nada, digamos, que ver, no es que no tenga nada que ver, pero digamos que es otra forma de analizar la estabilidad absoluta del sistema de control, podemos obtener igual esa ganancia límite, ¿verdad? En esta ganancia límite, la respuesta para este caso concreto, por ejemplo, vean que va a ser oscilatoria, ¿verdad? Porque vamos a tener, cuando las raíces estén sobre estos puntos, vamos a tener raíces que son imaginarias conjugadas, sin parte real ni positiva ni negativa, ¿verdad? Lo cual va a provocar una respuesta que esté en el límite de la estabilidad. No sé, Adrián, creo que fue usted el que me preguntó, si con eso le aclaro la pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta respecto a ubicación de polos, ceros, raíces que quieran ver? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a compartir. Este es el ejemplo que les quería mostrar. Es un ejemplo, bueno, como ustedes ven, es de un examen parcial del segundo semestre del 2015, que cuando don Leonardo y yo impartimos el curso, ¿verdad? Esta es la función de transferencia, ¿verdad? De lazo abierto, ¿verdad? Veamos que tiene 2 ceros y 3 polos, ¿verdad? Automáticamente, con solo ese análisis, ¿qué tengo que saber yo? Así, sin saber nada más. ¿Qué creen ustedes qué información puedo decir? Ok, esto son 2 ceros y 3 polos. Ya sin pensar en decir dónde están los polos y dónde están los ceros, no, con solo nada más decir, y si yo me quito esa función de transferencia, digo yo, es una función de transferencia que tiene 2 ceros y 3 polos. ¿Qué puedo decir yo al respecto de cómo va a ser el lugar geométrico de las raíces? Digamos, con respecto a un Incluso era polo, infinito. ¿Cómo? Perdón, levante la mano, porfa, para entonces no confundirnos. bueno, si quiero yo, que con respecto, digamos, a un polo, una rama va a ir al infinito, ya que son 3 polos y 2 ceros. Correcto, y esa rama, o sea, esa rama va a seguir una asíntota, y al ser solo una asíntota, va a estar, ¿o qué ángulo va a tener? Eh, Si solo tengo 180. uno, menos 180, ¿verdad? Ajá. O sea, vean que ya yo, a priori, ya yo tengo esa información, ¿verdad? O sea, ya yo podría hacer un pequeño bosquejo aquí de decir, bueno, más allá de dónde estén, ¿verdad? Ya yo sé que hay una rama
que se va a ir por una asíntota que está aquí en menos 180, ¿verdad? O sea, eso ya yo lo tengo. Lo otro va a depender de dónde estén ubicados los polos y los ceros, ¿verdad? Que ya es el caso concreto. Ok, vamos a borrar esto. Ok. Entonces, vean que dice el problema del examen, realice un bosquejo del lugar geométrico de las raíces calculando e indicando de forma precisa en el diagrama si correspondiera el resultado de las reglas 5, 10 y 11, ¿verdad? La regla número 5 es la regla de, ¿cómo se llama esto? La del ángulo de las asíntotas, ¿verdad? Que vean que, nuevamente, una respuesta puede justificarse matemáticamente aplicando la ecuación que ustedes ya saben para el cálculo de los ángulos de las asíntotas, o bien se puede justificar conceptualmente, ¿verdad? Conceptualmente diciendo que como hay 3 polos y 2 ceros, se sabe que solamente va a ser una asíntota y que esa asíntota cuando solo es una está en menos 180 grados y no hay que calcular absolutamente nada, ¿verdad? La regla número 10, que la regla número 10 es la de los ángulos de llegada, de partida de polos o de llegada a ceros complejos conjugados, ¿verdad? Que por eso ahí dice si correspondiera, ¿verdad? Porque puede ser que se diga eso y que no haya polos ni ceros complejos conjugados, ¿verdad? Entonces no hay que calcular absolutamente nada. Y la regla número 11, que es los puntos de cruce al eje imaginario. Igual, aquí hay bastante más información, digamos, de la aplicación de las reglas, ¿verdad? Que digamos, les puede servir para practicar la obtención de los resultados de cada uno de los puntos, ¿verdad? Vean que aquí, por ejemplo, bueno, la simetría respecto al eje real, ¿verdad? Lo que dijimos antes, que va a haber una rama que tiende al infinito, son 3 ramas, 2 ramas que van a mostrar el movimiento de los 2 ceros, de los 3 polos, de 2 de los 3 polos a los 2 ceros, y uno que se va a ir por menos 180, ¿verdad? Vean que cuando nosotros reescribimos la función de transferencia, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Aquí claramente vemos que lo que tenemos son 3 polos, uno en el origen y 2 reales, con parte real negativa, y 2 ceros que son complejos conjugados, ¿verdad? Entonces ya al saber que tenemos 2 ceros complejos conjugados, automáticamente vamos a saber que vamos a tener ángulos de llegada a esos ceros, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Permítame que tengo que borrar. Ok. Vean que este más o menos, bueno, eso ya está hecho en MATLAB, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que tenemos 2 polos. Vean que, vamos a volvernos un segundo. Yo puedo decir, ok, voy a hacer el bosquejo nada más. El bosquejo significa que yo tengo un polo en el origen y tengo 2 polos más. O sea, 3 polos así de esa manera y tengo 2 ceros aquí. Yo sé que este es el polo que se va a ir para acá porque ya yo sé que tengo una asíntota en menos 180 y que esto es parte del segmento lugar geométrico de las raíces. Sé que este va a ser otro segmento. Entonces yo podría decir que esto se va a hacer así, ¿verdad? Es una opción, pero podría ser que sea así, como vimos ahora que se hace en la gráfica, ¿verdad? ¿De qué va a depender eso? De la aplicación de la regla número 11, donde yo determino los puntos de cruce del eje imaginario. O bien,
si yo determinara con la regla de Routh-Hurwitz, perdón, con la regla no, con el método de Routh-Hurwitz, tendría resultados que son diferentes, porque para este caso, digamos este caso, yo tendría que el sistema va a ser estable para todo valor de K, ¿verdad? Mientras que en este caso, a mí me van a dar rangos de K, digamos, de que el sistema va a ser estable para K mayor que 0 y menor que un valor alfa, ¿verdad? Y luego voy a tener otro rango en donde K va a ser estable para mayor que beta y para mayor que beta, ¿verdad? Para K mayor, más bien, voy a ponerlo de otra manera. Aquí sería para K mayor que beta, ¿verdad? Donde este punto sería cuando K es de alfa y este otro punto cuando K de beta, ¿verdad? Entonces, de aquí yo también tendría que para K mayor que alfa y menor que beta, el sistema es inestable, que serían estos rangos de aquí, ¿verdad? Ok. Seguimos entonces con el ejemplo. Ok, entonces vean que aquí, por ejemplo, aplicando la regla número 9, aplicando la regla número 9, yo obtengo, bueno, esta es la función de transferencia de lazo abierto, tengo el polinomio característico, obtengo la expresión para la ganancia, que lo traduzco en K de sigma. ¿Por qué K de sigma? Porque acordémonos que un número complejo está dado como S más J omega, ¿verdad? Y al decir yo que van a ser, que estoy determinando los puntos de entrada o salida del eje real, yo sé que esto es 0, porque estoy determinando los puntos de entrada y salida al eje, ¿verdad? Entonces, tengo K de sigma, obtengo la derivada y a partir de la obtención de la derivada y la igualdad de esa derivada a 0, me van o voy a poder obtener las soluciones del polinomio. Vean que este polinomio es de orden 4, ¿verdad? O sea, aquí hay 4 raíces. Yo solo estoy mostrando una, que es esta, ¿verdad? Pero en realidad aquí hay 4 raíces. Hay 4 raíces que, por ejemplo, vamos a ponerlas aquí. Hay 2 que hay una raíz que es menos 0.56 más 2.09J. Otra raíz que es menos 0.56 menos 2.09J. Tengo una tercera raíz que es menos 0.37 y tengo una cuarta raíz que es menos 0.08, que es, bueno, la que está ahí en la solución, ¿verdad? Vean que matemáticamente el polinomio me da 4 soluciones. Estas 2 soluciones primeras yo las tengo que desechar, ¿verdad? Porque no pueden ser puntos de entrada o salida del eje real, hacer raíces que son complejas conjugadas. La tercera raíz, que es menos 0.37, vean que menos 0.37 está en este segmento. Y ese segmento no forma parte del lugar geométrico de las raíces. Por lo tanto, yo lo puedo descartar, ¿verdad? Y entonces, a priori ya me quedo entonces con la única solución, ¿verdad? Que es la de R4, ¿verdad? La de, bueno, sigma 4, ¿verdad? Un segundo. Ok. Y que es la solución que es factible y que me da justamente este punto de salida del eje real para para ese par de polos. Okay, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, ok. Ok, vean que entonces ya tenemos el punto de
de entrada, perdón, de salida del eje real del par de polos que se ubican más a la derecha del eje real. Bueno, vean que esa es la, digamos, la solución con MATLAB, que acordémonos que en MATLAB uno puede seguir y donde da exactamente cuál es el valor. Vean que incluso nosotros podemos determinar cuál es la ganancia, ¿verdad? Con MATLAB, que aquí dice que es 0.0026, ¿verdad? Ojo que un factor que es importante es cómo trabajamos nosotros la parte de la ganancia como está dada en la función de transferencia, ¿verdad? Vean que la ubicación de los polos y los ceros no cambian absolutamente nada. Si yo, digamos, aquí le elimino este factor, ¿verdad? El factor de 10. Igual los polos van a estar en el mismo lugar, pero bueno, aquí, por ejemplo, este 10 no me va a dar para cancelar con este otro, ¿verdad? Y entonces voy a tener ahí un efecto multiplicativo que voy a tener que seguir considerando en el análisis. Ok, entonces esto, bueno, esto es la comprobación. Cuando yo hablo del ángulo de llegada, en este caso, a los ceros complejos conjugados, vean que lo que yo tengo que determinar es cuál es el ángulo de cada una de las singularidades respecto al cero que estoy utilizando, digamos, para analizar. Yo podría haber utilizado aquí, por ejemplo, en este análisis se está utilizando el cero de los complejos, el cero que está en la parte de arriba, ¿verdad? Yo podría haber utilizado, sí, el de la parte de abajo, sí, ningún problema, ¿verdad? Nada más que entonces la medición de los ángulos va a cambiar. En este caso, lo que tenemos es cada uno en estas expresiones es 180 menos la sumatoria de los ángulos de los ceros respecto al punto. El punto es el cero que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces del otro cero. Y vean que aquí de los otros ceros, este es el otro cero, ¿verdad? Y el ángulo justamente de ese punto respecto al cero es este 90 grados que tenemos aquí, ¿verdad? En los otros casos sería menos, este es este menos la sumatoria de los ángulos de los polos respecto a el punto, ¿verdad? Entonces aquí tengo que esto es un ángulo, tengo que este es el otro, y bueno, tengo que este es el otro, ¿verdad? Siempre medido respecto a la horizontal, ¿verdad? Y por lo tanto entonces se logra determinar que el ángulo de llegada va a ser de 23 grados, ¿verdad? Aquí dice más o menos porque entonces, por simetría, si para el que yo utilicé, que es este, me da un ángulo de 23,13 grados, para este me va a dar un ángulo de menos 23,13 grados, ¿verdad? Por simetría. Por eso les decía yo que puedo utilizar cualquiera de los dos para analizar. Ok. Respecto a los puntos de cruce del eje imaginario, como se puede ver aquí, se obtiene el polinomio característico, ¿verdad? Que bueno, aquí aplicando matemática llegamos a esta expresión. Se hace esta sustitución de S igual a J omega por lo mismo que les decía yo antes. S es igual a sigma más J omega. Pero si ya yo sé que es punto de cruce por el eje imaginario, estoy diciendo que esto es cero. Y por lo tanto me estoy quedando con únicamente la parte imaginaria, ¿verdad? Llego hasta esta expresión, ¿verdad? Donde entonces esta es la parte imaginaria y esta es la parte real, y acordémonos que para que un número complejo cumpla esta condición, A tiene que ser igual a 0 y B tiene que ser igual a 0 también, ¿verdad? Entonces lo que se hacen es obtener, o sea, separar la parte, decir que la parte imaginaria es 0 y que la parte real también es 0, ¿verdad? Y se hace un despeje de las ecuaciones. Vean que aquí la forma en la que se está tratando, finalmente lo que se obtiene son las soluciones para acá, ¿verdad? De este polinomio se obtienen estas soluciones y luego de reemplazar K en cualquiera de las ecuaciones se obtienen los puntos de cruce del eje imaginario, ¿verdad? Otra opción que podía haberse dado aquí es haber obtenido las ganancias
por medio de Routh-Hurwitz y simple y sencillamente en este punto de aquí sustituir uno de los valores de K-límites, ¿verdad? De KP-límites. Aquí las soluciones que dan son 2, pero en realidad tenemos que tener claro que son 4, porque tenemos un punto de cruce que es más o menos 0.405 y otro punto de cruce que es más o menos 0.988, ¿verdad? Esos son en realidad los puntos de cruce completos del eje imaginario, ¿verdad? Y ahorita los vamos a ver. Me disculpan, pero con el PDF si no logro como borrar todo de un solo. Vean que estos son los dos puntos de cruce que decíamos antes, ¿verdad? Aquí tengo este de aquí y este de aquí, corresponden a la primera solución, y estos otros corresponden a la segunda solución, ¿verdad? Y por tanto, entonces es donde se va a ver que van a haber 4 puntos de cruce completos de el eje imaginario, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí de esto? Ok, finalmente había una parte de ese problema que decía determinar un valor de ganancia KP del controlador para que la respuesta del sistema de control a una entrada escalón en el valor deseado, o sea, servocontrol, no presente oscilaciones, ¿verdad? Vean que dice un valor de ganancia KP del sistema, del controlador para que la respuesta del sistema de control a una entrada tipo escalón no presente oscilaciones, ¿verdad? O sea, no, la respuesta, digamos, parece que no es única, ¿verdad? Porque entonces, conociendo de cómo obtuvimos que el punto de despegue de los polos, este punto de aquí, era menos 0.09, ¿verdad? Que implicaba el sistema críticamente amortiguado que no tiene oscilaciones, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos decir que podemos obtener la ganancia límite, ¿verdad? La ganancia límite con la regla número 12, donde la regla número 12 lo que indicaba es al punto que yo determine, voy a aplicar una medición de las distancias de los módulos, ¿verdad? De esta manera, para ese punto respecto a las singularidades, a los polos y a los ceros, ¿verdad? Y finalmente entonces se termina obteniendo aquí que es este valor. O sea, quiere decir que para un K entre 0 y 0.0026, la respuesta del sistema de control a un cambio escalón en el valor deseado no va a presentar oscilaciones. Este valor de KP 0.0026 sí sería el valor de KP máximo para que la respuesta no tenga oscilaciones, y a su vez va a dar la respuesta más rápida del sistema que no tenga oscilaciones, ¿verdad? Pero qué sé yo, un valor de KP igual a 0.001 igual cumpliría la respuesta, ¿verdad? En el sentido de que no tendría oscilaciones, no sería la respuesta más rápida, eso sí, ¿verdad? Pero sí cumpliría con el requerimiento, digamos, que en este caso se estaba preguntando. Ok. Bueno, y aquí, esta es la lista de reglas, ¿verdad? Que ustedes ya conocen bastante bien. Jóvenes, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto de el problema que vimos, o bueno, de la ubicación de los polos y los ceros y el bosquejo que se puede hacer del lugar geométrico de las raíces. Bueno, si no hubiera más preguntas, pues yo espero que la clase les haya servido, ¿verdad? Que haya podido ser de utilidad. De igual manera, yo quedo a disposición, sus profesores, Mercedes, Elber, Leonardo, son los encargados de la cátedra, pero bueno, como les decía yo, tantas veces di control que yo, en la medida de lo posible y de la temporalidad
y del confinamiento, pues igualmente puedo atenderlos y dar algún tipo de consulta. Podemos incluso agendar, digamos, una reunión igual por Zoom y aprovecharlo de la tablet que ya vieron que da bastante margen para poder jugar, ¿verdad? Con este tipo de temas que resulta muy necesario la parte gráfica, ¿verdad? Entonces, pues yo quedo a disposición. A mí me pueden contactar al correo orlando.arrieta@ucr.ac.cr y quedo a disposición. Como les digo yo, espero que la clase les haya sido de provecho y que aprovechen al máximo el curso. Y bueno, sé que estamos pasando días complicados y que todos hemos tenido que adaptarnos a esta parte de virtualidad, pero bueno, es una manera de que también ustedes no se vean afectados en el desarrollo de sus cursos y que podamos todos juntos y juntas pues continuar avanzando, ¿verdad? Muchas gracias entonces y nos estamos comunicando cualquier cosa. Hasta luego. Gracias. Pero Muchas gracias. Gracias.